Bien, esta clase de hoy de repente a lo mejor puede resultar un poco teórica porque es repaso de fórmulas, conceptos, ¿ok? Pero es necesario darla, pues, porque es importante conocer esta información para poder resolver ciertos problemas que ya deben haber rasguñado en la guía, ¿ok? Vamos a ver entonces valores esperados, función generativa de momentos, ¿ok? Un valor esperado que viene siendo, ¿ok? Según dice esta lámina, se define como el valor esperado de la variable aleatoria al promedio ponderado de X, ¿ok? Un promedio, si ustedes recuerdan las clases de análisis de datos, una de las primeras clases que vimos al comienzo del semestre, se calcula multiplicando cada dato por su ponderación correspondiente. Recordando que la ponderación es un valor comprendido entre 0 y 1 y luego se suman todos esos puntos. ¿Ok? Eso es lo que viene siendo pues la definición de una variable aleatoria, de un valor esperado de una variable aleatoria. Esto es por supuesto cuando el caso es una variable aleatoria discreta. Cuando la variable es discreta, entonces es el promedio ponderado, es el promedio ponderado, pues. Recordando un poco la notación de una variable aleatoria discreta, cuando queremos calcular el valor esperado, tenemos que acudir a la función de masa. Recuerden que la función de masa es la f minúscula. ¿Ok? La f minúscula, cuando es una variable aleatoria estrictamente discreta, se compone de la siguiente manera, está estructurada pues de la siguiente manera. Es una función de llave, donde cada renglón de la llave corresponde a un valor de probabilidad, ¿ok? Asociado a un valor puntual de la variable. ¿Ok? Por ejemplo, cuando x toma el valor x sub 1, la probabilidad de la función de masa es f evaluado en x sub 1, un valor comprendido entre 0 y 1. Cuando x toma x sub 2, entonces la probabilidad de que x valga x sub 2 es tanto, es decir, es lo que da la función de masa evaluada en x sub 2. Como pueden ver, son valores de constantes, pues son valores de probabilidad constantes, ¿bien? Para cada valor de X, ¿bien? Ahora, la esperanza o el valor esperado de la variable de X vendría siendo, como dice aquí el concepto, un promedio ponderado, es decir, agarrar cada valor que toma la variable, multiplicarlo por su correspondiente valor de probabilidad y sumarlos todos, ¿ok? Una forma muy simplificada de presentar estas fórmulas vendría siendo que la esperanza de x es igual a la sumatoria de los x sub i desde 1 hasta infinito, es decir, contemplando toda la posibilidad de valores de x que puede tomar, multiplicados por su valor de probabilidad correspondiente. Dice que esto es x sub i por f de x sub i. ¿Ok? Entonces, esto es, por supuesto, se asemeja perfectamente a lo que es el concepto de la media ponderada que vimos en análisis de datos. Aquellos que de repente tengan curiosidad pueden desempolvar la guía teórica del primer tema y van a encontrar que la media ponderada justamente es, en este caso, cuando lo vimos en análisis de datos, era la clase por el conjunto o la proporción de datos asociados a cada clase. ¿Ok? Bien, eso pues es la definición de valor esperado de una variable aleatoria discreta. Cuando la variable es continua, entonces nuevamente para calcular el valor esperado se acude nuevamente a la función, en este caso la función de densidad. Recordemos que cuando es continua la variable ya no se llama función de masa, ahora la f minúscula recibe el nombre de función de densidad. ¿Y qué es lo que se hace? Se calcula el valor esperado como la integral, ¿ok? La integral definida, ¿ok? De todos y cada uno de estos valores. Pero ¿qué colocamos en el integrando? Se coloca en la siguiente expresión, x por la función, ¿ok? Por la función en el intervalo donde esté correspondiente. Por ejemplo, si queremos hallar el valor esperado hay que hacer la integral desde menos infinito hasta más infinito. Yendo de forma más específica al dominio de la variable sería desde x sub 1 hasta x sub 2, ¿ok? Sería la integral de x sub 1, x sub 2 de x por la f sub 1 o la primera función o la función de densidad que existe en este dominio, más la integral definida desde x sub 2 hasta x sub 3, ¿verdad? De
X por la función de densidad que está definida para este siguiente dominio o este siguiente intervalo, mejor dicho. Y así sucesivamente, ¿ok? Sumando todas esas integrales definidas, nos da pues la esperanza o valor esperado de la variable aleatoria. Una notación muy simplificada es ir desde menos infinito hasta más infinito, pero obviamente aquellos términos que estén a la izquierda del menor valor de x, por supuesto esa integral va a dar 0. Y lo que esté a la derecha del mayor valor de x, también esa integral va a dar 0. Por lo tanto, todo esto se resume a esta expresión que está acá. Bien. ¿Qué sucede cuando la variable x es una variable aleatoria mixta? Es decir, que tiene componente continuo y componente discreto. Este es un caso generalizado que podemos ver acá, donde, por ejemplo, para el valor más pequeño de x, cuando x vale exactamente x sub 1, la probabilidad es directamente f de x evaluado en x sub 1, ¿verdad? Piense que es un número, porque es f de x evaluado en x sub 1. Pero después, entre x sub 1 y el siguiente valor, que es x sub 2, tenemos definido este intervalo. Y para este intervalo, la probabilidad viene dada por una función, porque fíjense que esta x es una x sola, no tiene subíndice, por lo tanto esto viene siendo una ecuación. Sería la ecuación de la ley de probabilidad, porque recuerden que cuando es variable mixta, la f minúscula ya no se llama ni función de masa ni función de densidad, se llama es ley de probabilidad. Entonces esta sería la ecuación de la ley de probabilidad dada para este intervalo. Luego, cuando x vale exactamente x sub 2, nuevamente tenemos otra vez un valor de probabilidad, pero que es un valor puntual de probabilidad, es un número. ¿Por qué? Porque sería la ley de probabilidad evaluada exactamente en x sub 2. Esta no es una ecuación, es un número, porque está en función de una x con un subíndice. En el siguiente intervalo comprendido entre x sub 2 y x sub 3, nuevamente la probabilidad viene dada por otra ecuación, una segunda ecuación, una f sub 2 de x, porque esta es una x genérica, entonces otra ecuación. Y fíjense que, bueno, así viene dado, de así en adelante, hasta que llega al último valor de x, al máximo valor que toma la variable x, que en ese punto, por supuesto, vendría siendo también un valor de probabilidad puntual. ¿Ok? Entonces, ¿cómo calcularíamos la ley de la variable, o mejor dicho, cómo calcularíamos la esperanza, ¿ok? O el valor esperado de la variable x cuando es mixta? Bueno, hacemos lo siguiente. Calculamos el promedio ponderado de todos los componentes, ¿ok? De los componentes discretos y la suma de las integrales definidas en los intervalos donde la variable se comporta de manera continua. Sumamos todo eso y eso nos tiene que dar la esperanza o valor esperado de la variable aleatoria correspondiente. Fíjense que, por supuesto, ¿cómo sería el desarrollo paso a paso? Bueno, agarraríamos x sub 1 y lo multiplicaríamos por su f correspondiente. ¿Ok? Luego, en el intervalo donde la variable se comporta. ¿Aló? No se oye bien. No se escucha. Ahora sí, un poquitico mejor. Que si al principio entonces sería una constante y cada vez que hay x sub 2 o x sub 3 serían constantes también todos esos términos. Bueno, fíjate, cuando x toma un valor puntual en la ley de probabilidad, la probabilidad es una constante. Cuando x está comprendida dentro de un intervalo, entonces lo que se espera es que sea una función, una ecuación. ¿Lo ven? Ok. Intervalos, ecuación. Valor puntual de probabilidad, Profe, constante. Intervalos, ojo, puede también ocurrir que en un intervalo, que si en un intervalo dado la probabilidad resulta también constante, eso también puede pasar. Pero eso igual también sería una, ¿cómo se llama? Una probabilidad, una variable continua o un componente continuo de la variable mixta. ¿Ok? Bien. profe, Sí, adelante. uno lo podría plantear, porque, o sea, uno lo podría, la parte que son fijas, uno las puede plantear como integrales, pero si uno hace la interpretación bien. Bueno, hay que tener mucho cuidado, ¿ok? Claro, sí, Hay sí, que yo ser entiendo, porque al final es lado por lado, o sea, hay que sacándolo ser como si fueran las cosas cuidadoso de los con lados eso, porque del también área. puede ocurrir que hay leyes de probabilidad donde de repente pueden haber intervalos donde la probabilidad es cero, ¿ok? Ok, Y eso puede generar confusión por allí.
O sea, hay que estar muy pendiente de que hay que guiarse de qué, de los intervalos Que si donde es la continua función o se si es comporta fija. de forma continua, Ok, ¿sí? Y por vale. supuesto, hay que también tomar en cuenta cuando la variable toma valores puntuales. Cuando la variable toma valores puntuales, como en este ejemplo, x igual a un x sub 1, x igual a un x sub 3 o x igual a un x sub 2, ¿eso qué quiere decir? Que cuando toma un valor puntual, la variable se comporta como es un componente discreto de la variable mixta. ¿Ok? Mm, Recuerden que cuando la variable es estrictamente continua, la probabilidad de que x tome un valor puntual da 0. Pero como esta es claro. una variable mixta, significa que entonces puede pasar de que la variable cuando toma un valor puntual puede ser distinto de 0 en ese caso, para ese valor puntual en específico. ¿Ok? Ahora, si yo tomo un Vale. valor puntual en este intervalo donde me dicen que la variable se comporta de forma continua porque está asociado a una ecuación, aquí el valor puntual de probabilidad sí me va a dar 0. ¿Okay? ¿Por qué? Porque este componente es continuo. Entonces, bueno, hay que estar pendiente de esos concepticos. ¿Okay? ¿Cómo Claro. hallaríamos la esperanza matemática o la esperanza de la variable aleatoria mixta? Bueno, uno va avanzando, lo aconsejable es ir de izquierda a derecha, es decir, desde el menor valor de x hasta el mayor. Y en ese orden ir planteando las integrales o los productos como deben ser. Fíjense que si yo vengo de esta forma sería x sub 1, que es discreto, por la f correspondiente. Luego, si yo veo que en el siguiente caso tengo un intervalo, tengo que plantear una integral. ¿Y la integral de quién es? De x por la función, ¿ok? O por la ecuación de la ley de probabilidad que existe en este intervalo. Luego, el siguiente sumando, vemos si es un valor puntual de x, entonces se multiplica ese valor puntual por su probabilidad correspondiente. Y así sucesivamente, y así vamos. ¿Ok? Se suma todo eso y ese es el resultado. ¿Ok? De todas maneras, yo creo que hay algunos ejercicios resueltos, inclusive ejercicios de preguntas de exámenes parciales que detallan ampliamente este tipo de operaciones. ¿Ok? Lo importante es que en resumidas cuentas, cuando la variable es mixta, la esperanza o valor esperado de la variable aleatoria tiene dos componentes, un componente discreto y un componente continuo. Fíjense que esto es como agarrar, si nos regresamos aquí a las láminas anteriores, es agarrar y calcular la esperanza con sumatorias para aquellos componentes que son discretos y la esperanza con integrales para aquellos componentes que son continuos. Recuerden que los argumentos tanto de la sumatoria como de la integral es x por la función o por la función de masa o x por la función de densidad si este es el componente discreto o este es el componente continuo de la variable aleatoria mixta. ¿Ok? Mucho cuidado con eso. Algunas observaciones. La primera de ellas es que x no es que exponencial. La esperanza de x es un número, por lo tanto, tanto las sumatorias como las integrales tienen que ser convergentes. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado con eso, porque de repente vamos a encontrar casos, ¿ok? Donde si fuese variables discretas o variables continuas, podemos encontrar integrales que a lo mejor no son integrales propiamente definidas, sino que de repente tienen asíntotas en uno de los extremos de integración. Pero lo importante es que cuando uno resuelve la integral te tiene que dar convergente, tiene que converger hacia un número, no puede ser, tiene que ser distinto de infinito, no puede ser un número infinito, gigantesco, tiene que ser un número que esté comprendido entre el mínimo y el máximo valor que toma la variable aleatoria. ¿Okay? Y si es una sumatoria, bueno, hay que estar pendiente porque a lo mejor tendríamos que desempolvar nuestras fórmulas de series, sucesiones y series que deben haber visto en cálculo 2 cuando estudiaron la integral o la sumatoria de Riemann. Deben haber visto varias series por allí. Ustedes recordarán que existen series que son convergentes, aunque a pesar de que van desde 1 hasta infinito, por la forma que está expuesta la ecuación de la serie, ella tiende a converger a un valor. Entonces eso tiene que cumplirse en ambos casos. La segunda observación es, si x, es decir, si la variable aleatoria es igual a la suma de otras variables aleatorias, ¿verdad? Entonces, la esperanza de x es igual a la
esperanza de la suma de las variables que componen a X, que a su vez vendría siendo entonces, ¿qué? La esperanza de X sub 1 más la esperanza de X sub 2 más la esperanza de etcétera, 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 hasta la esperanza de X sub n. Es decir, que la esperanza es una función lineal en el espacio vectorial donde está definida. ¿Ok? Entonces, eso para que lo tengan también en cuenta. La suma de variables aleatorias, la esperanza correspondiente es la suma de las esperanzas de cada una de esas variables. Luego, si x es igual a otra variable, si la variable x es igual a otra variable aleatoria multiplicada por un escalar, entonces la esperanza de x es igual entonces a la esperanza de k por y, ¿ok? Que esa k sale de la esperanza multiplicando como una constante, ¿ok? Eso, por supuesto, se puede demostrar perfectamente por las propiedades que tienen las sumatorias. Fíjense que si nosotros planteamos esta ecuación, esperanza de x, y donde va x sustituimos por k por y, ¿verdad? Y después planteamos la ecuación de la sumatoria, donde tenemos la k. La k, ¿qué es lo que va a hacer? Sale como un factor común de todo lo demás que está aquí. Y por lo tanto, ¿qué tendríamos? K por la sumatoria de y por su función de masa, y después vendría siendo simple y llanamente K por la esperanza de Y. Algo similar, una demostración similar se puede hacer para la esperanza de X cuando X es una variable continua. ¿Ok? Cuando es una variable continua podemos hacer perfectamente lo mismo. ¿Ok? ¿Por qué? Porque en el operador, en las integrales, las constantes las podemos sacar de la integral, pueden pasar a ser como factores externos a la integral. Otra cosa interesante, una cuarta observación vendría siendo que la esperanza, yo creo que ya se las había adelantado hace unos minutos atrás, que la esperanza siempre tiene que estar comprendida entre el mínimo y el máximo valor de la variable aleatoria. ¿Ok? Nunca puede dar mayor que el máximo, ni nunca puede dar menor que el mínimo. Siempre tiene que estar entre los dos. Supongamos que tenemos este es un gráfico de una ley de probabilidad de una variable aleatoria mixta, por decir algo, donde tenemos un componente continuo, luego un componente discreto en x sub 2, luego entre x sub 2 y x sub 3 tenemos otro componente continuo, y en x sub 3 hay un componente discreto, y entre x sub 3 y x sub 4 hay un último componente discreto, continuo, perdón. En otros casos, la variable aleatoria tiene probabilidad cero de ocurrencia. ¿Okay? En el caso de que nosotros calculemos esta esperanza, la esperanza ¿dónde debería darnos? Por aquí, o sea, en algún punto intermedio entre el mínimo que viene siendo x sub 1 y el máximo que viene siendo x sub 4. ¿Ok? Esto más que todo como que para que visualicen. Y que, bueno, nuevamente recuerden que la esperanza de x viene siendo ¿qué cosa? Un número también. Es un número que es resultado de aplicar estas ecuaciones. Quinta observación. Si la variable aleatoria es igual a una constante, es igual a k, ¿ok? Entonces la esperanza de x viene siendo exactamente igual a la esperanza de k, que a su vez viene siendo exactamente igual a la constante, ¿ok? Una variable que tenga un único valor k significa que su valor de probabilidad correspondiente es 1, en pocas palabras. Entonces, si aplicamos las ecuaciones, esperanza de x, esperanza de x sub i por f de x sub i, ¿verdad? Si x vale k, ¿ok? Y su probabilidad correspondiente, como es un único valor, esa probabilidad tiene como único, como valor de probabilidad es únicamente 1, porque es un único valor, porque es constante. Entonces la esperanza siempre va a dar exactamente k, ¿ok? Entonces, ¿cuál es supongamos que tenemos una muestra de datos y la muestra de datos, tenemos que esa muestra de datos es 3. Es decir, tiene un único valor y su único valor vale 3. ¿Cuál es el promedio de 3? Es 3 solamente. Así de simple. ¿Ok? Entonces ahí no hay que inventar mucho por ahí. ¿Por qué? Porque es por la misma ecuación del promedio. Suma de todos los datos entre el número de datos. Entonces la suma de todos los datos es 3. Entre el número de datos que es 1, 3 entre 1, 3. Entonces, esa es otra forma también de ver por qué la esperanza de una variable constante, de una variable aleatoria que es constante, que tiene un único dato, da esto. Si y es igual a más bx, donde a es una constante y b es otra constante, entonces la esperanza de y viene siendo a
más b por la esperanza de x, ¿ok? Fíjense que esta observación número 6 es combinación de la observación quinta, ¿ok? Y la observación número 3, ¿ok? La 3 y la 5. ¿Okay? Fíjense que esto se demuestra sencillamente colocando esperanza de y igual, donde va la y sustituimos por la ecuación de la recta que tenemos acá. Luego entonces separamos, ¿ok? Porque recordemos que nosotros pues, si tenemos la esperanza de la suma, podemos separarlo en suma de esperanzas. La esperanza de la constante es la constante y la esperanza de b por x viene siendo b por la esperanza de x. ¿Okay? ¿Qué sucede si y es igual a una g de x? A una g de x, una función de x. ¿Ok? Entonces la esperanza de y viene siendo la esperanza de la función g de x. Esto por supuesto sí requiere de un poquito más de cuidado, de tratamiento, porque entonces cuando nosotros vayamos a resolver esperanzas de este tipo de ecuaciones, sería entonces la suma, aplicando la ecuación de la esperanza, si fuese una variable aleatoria discreta, sería sumatoria de igual 1 hasta infinito. En vez de colocar aquí x por f de x, sería g de x por f de x. ¿Ok? Entonces, hay que hacer hay que sustituir aquí la x por g de x. Si fuese una variable aleatoria continua, entonces en la integral, en vez de colocar x por f de x, sería g de x por f de x. ¿Ok? Y así sucesivamente. ¿Esto por qué? ¿Por qué se hace esto? Simplemente porque la probabilidad de que y ocurra también es igual a la probabilidad de que g de x ocurra y que a su vez ocurra también el valor de x. Es decir, por eso es que uno puede perfectamente sustituir esta g de x por esta x por la g de x correspondiente. Porque tanto la probabilidad de que ocurra x, la probabilidad de que ocurra x está asociada a la f de x. ¿Okay? La da f de x. Y la probabilidad de que ocurra la g de x también está asociada a la f de x. ¿Okay? Entonces podemos nosotros perfectamente en la ecuación de la esperanza sustituir la x por la g de x sin ningún problema. Porque la f va a afectar en términos de probabilidad tanto a la x como a la f, como a la g de x correspondiente. Recordando que x es la variable independiente y g de x es la función que me da la variable independiente, la y. Entonces, ambas están afectadas por la misma probabilidad, en principio. Si fuese una variable aleatoria mixta, pues bueno, simplemente lo que hay que hacer es que al componente discreto se trata como sumatorias y a los componentes continuos se tratan como integrales. Octava observación. Si la función de densidad, es decir, la f de x, es simétrica con respecto a un valor x, ¿ok? A un valor x dado, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa simetría? Que tanto a la izquierda como a la derecha de ese valor se acumula la misma cantidad de datos. ¿Ok? 50% de datos a la izquierda, 50% de datos a la derecha. Entonces, que pues, si esa f cumple con condición de simetría, ¿verdad? Podemos concluir que la esperanza de x es exactamente igual al valor de x donde ocurre la simetría, con respecto al cual se establece ese criterio de simetría. ¿Ok? Eso, por supuesto, lo veremos más adelante cuando veamos modelos probabilísticos continuos, característicos como la distribución normal, o algunos ejemplos de chi cuadrado que pueden haber por ahí. ¿Ok? Ajá. Este es un caso particular en el cual la y toma un valor, depende de una x, ¿ok? Pero en este caso depende de una x potencial, es decir, de una x elevada a una potencia dada. ¿Bien? Entonces, si y es igual a una x elevada a la n, entonces la esperanza de y es igual a la esperanza de x a la n. Este tipo de expresiones es la que da como resultado algo que se conoce como el momento de orden n de la variable x. Es decir, y tiene esta denominación m de n, donde n tiene que ser un número entero mayor o igual que 1. ¿Ok? Fíjense entonces que si nosotros definimos esperanza de y y es x al cuadrado, ¿ok?
La esperanza de x al cuadrado viene siendo la sumatoria de y igual a 1 hasta infinito de las x sub i al cuadrado multiplicado por su respectiva función de masa evaluada en la x sub i correspondiente. Esto es, por supuesto, si la variable es aleatoria discreta. Si la variable es aleatoria continua, entonces sería la integral desde menos infinito hasta infinito de la x al cuadrado que multiplica a la función de densidad correspondiente. ¿Ok? Y si fuese una variable aleatoria mixta, entonces sería la sumatoria de los componentes cuadráticos discretos más la integral de los componentes cuadráticos continuos. ¿Ok? Siguiente expresión. Y bueno, antes de anticiparme, fíjense que se hace esta demostración de la esperanza de x al cuadrado. ¿Por qué? Porque después nosotros podemos, con base a este momento de segundo orden, ¿okay? Que es lo que estamos calculando aquí en forma general, y el valor de la esperanza pura o simple, por decirlo de algún modo, con base a esos dos valores, nosotros después podemos calcular otras cosas. ¿Okay? Ahí de repente ya algunos, los que están viendo la materia por primera vez, ya deberían estar haciendo asociaciones con análisis de datos nuevamente. ¿Okay? Fíjense que si y es igual a x menos su esperanza de x elevada a la n, ¿ok? A una potencia n, entonces la esperanza de y es igual entonces a la esperanza de esa ecuación, ¿verdad? Y esto se conoce como el momento central de orden n, es decir, es un momento central que te permite medir qué cosa, la varianza, calcular la varianza, ¿ok? Que, como recordarán, la varianza de x mide el grado de dispersión de los valores de x con respecto a su valor esperado. ¿Ok? Nuevamente, hacemos un recordatorio de las ecuaciones que vimos en análisis de datos. Cuando vimos la varianza de una muestra o el promedio de una muestra o de ese tipo de cosas. ¿Bien? Y por supuesto, cuando nosotros calculamos esta varianza, también lo podemos hacer en función de qué? De la esperanza de las x cuadráticas menos el cuadrado de la esperanza de x. ¿Ok? Y esta demostración es perfectamente realizable porque fíjense, si desarrollamos la esperanza de y, la hacemos igual a la esperanza de esta ecuación, que es la diferencia de x con respecto a la esperanza de x, la diferencia cuadrática. Si nosotros internamente dentro del operador de esperanza desarrollamos este binomio cuadrado, ¿verdad? Nos daría x al cuadrado menos 2 por x, esperanza de x, más esperanza al cuadrado de x. Seguimos desarrollando esto, recordando las propiedades de la esperanza. Nosotros podemos agarrar esta suma o resta de variables, las podemos separar en esperanza de x al cuadrado menos 2 por esperanza de x por esperanza de x, porque recuerden que esto que vendría siendo la esperanza de x que está aquí sale como constante junto con el 2 y queda entonces esperanza de x. Esta x se convierte en esperanza de x nuevamente. ¿Ok? Y esta esperanza al cuadrado de x, la esperanza de un número, viene siendo el mismo número. ¿Qué sucede después? Que esta esperanza de x por esperanza de x se convierte en esperanza de x al cuadrado menos 2 esperanzas de x al cuadrado más esperanza de x al cuadrado, se cancela una y queda entonces este resultado. ¿Okay? O sea que esta sería la demostración de cómo calcular la esperanza de y con base al momento de segundo orden y al cuadrado de la esperanza. Esto, por supuesto, es importante que ustedes puedan, esto por supuesto es igual a qué? A la varianza de y. ¿Okay? Aquí lo que había faltado en la lámina es colocar igual b de x. ¿Okay? B de x que viene siendo entonces esta expresión que está aquí. Esta ecuación es importante que ustedes sepan cómo desarrollarla porque en más de un ejercicio de variables aleatorias, ¿verdad? Les van a pedir calcular la esperanza o la varianza o el momento de segundo orden. Pues entonces ya saben que para poder calcular la varianza de una variable aleatoria mixta, continua, discreta, etcétera, saben que se desarrolla de esta forma. Tienen que hallar primero la esperanza y después el momento de segundo orden. ¿Okay?
los restan o al momento del segundo orden le restan el cuadrado de la esperanza y tienen ya la varianza. ¿Okay? Propiedades de la varianza. Bueno, las propiedades de la varianza son parecidas a las propiedades que vimos también de la varianza muestral. Más en particular, no sé si se acuerdan aquellos ejercicios donde uno tenía que calcular coeficientes de variación y cosas de esas, donde entonces había que trabajar, si de repente la variable uno la multiplicaba o al dato lo multiplicaba por un escalar y le restaba o le sumaba algún otro escalar aparte, entonces había que ver si la varianza daba lo mismo o no, o si se veía afectada en algún modo, o si era lineal o no. Bueno, fíjense, ¿qué pasa si x es multiplicada, o mejor dicho, si x es igual a k por y, siendo y otra variable aleatoria? La varianza de x va a ser igual a ¿qué? A k al cuadrado por la varianza de y. ¿Cómo se demuestra esto? Igualito, por propiedades de las esperanzas. Recordando que si la varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x, sustituimos donde va x, sustituimos por k por y, aquí y acá, ¿verdad? Entonces fíjense que nos da. Nosotros podemos, por propiedades del operador esperanza, podemos sacar de aquí el cuadrado de k. Y aquí igual, aquí saldría es k solamente, pero como todo esto está elevado al cuadrado, entonces también se convierte en el cuadrado de k. Podemos sacar factor común k cuadrado. Y al sacar factor común k cuadrado, entonces nos da k cuadrado por la varianza de y. Si x es igual a k, entonces la varianza de x, ¿ok? Es igual a la varianza de k y por ende su varianza viene siendo 0. Entonces, por propiedad de operación lineal, de operador lineal que tiene la esperanza, ¿ok? Se demuestra fácilmente esto, porque si la varianza de x es igual a la esperanza de x al cuadrado menos el cuadrado de la esperanza de x, al sustituir acá sería k cuadrado, esperanza de k que viene siendo k, pero que también está al cuadrado, k al cuadrado menos k al cuadrado, 0. La desviación estándar de x se obtiene calculando la raíz cuadrada de la varianza de x. Bueno, esto ya lo sabemos de análisis de datos. ¿Okay? En aquellos casos, por supuesto, esto es un ejemplo de distribución normal, ¿verdad? Donde podemos incluso ver la relación que puede haber entre